Muy buenas tardes a todos. A ver si el sonido me coge bien. Vale. Muchas gracias por estar aquí, a pesar de un poquito el frío que hay en la calle y el viento. Yo creo que han hecho la mejor opción. Tienen ante ustedes, a mi modesta opinión, y llevo ya muchos años dedicado a esta labor, al mejor economista de Europa. Él ha sido asesor de varios cancilleres, ha presidido el comité de los 5 sabios, que son los que orientan a los cancilleres. Ha sido del Instituto de Política Económica de Colonia, que a todas sus virtudes, que son muchísimos libros, en fin, un currículum de 30 páginas, pues mejor es no leerlo, ¿no? No haríamos otra cosa. Aparte de eso, tiene una virtud que es que habla un perfecto castellano. Es un clásico, yo creo que es la 4ª o 5ª vez que viene a Navarra, y el tema es apasionante, que es Pera Europa de España, ¿no? Ha venido el profesor desde Colonia, vía al aeropuerto de Düsseldorf, y ido a recogerla a Bilbao. Es un gran esfuerzo para estar con ustedes. O sea que yo, de entrada, agradecerles que estén aquí, pero también que sepan que son unos privilegiados. Por cierto, no veo ningún consejero del gobierno. Antes venían. Yo creo que lo saben todo, no necesitan. No necesitan. Bueno, pues nada, después de esta broma tenemos cosas que hacer más importantes. Y nada más pido para empezar, para que se caliente un poquito, un aplauso para Jürgen Donges. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. No sé si al final también aplauden, Sí. En Alemania tenemos un diario, un periódico muy prestigioso del que habrán oído hablar, el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Y este periódico ha publicado el 5 de enero, o sea, hace ahora un mes, un amplio artículo sobre España con el siguiente titular. Cito: los españoles se preparan para la fuga de capitales. ¿Qué quiere decir, o qué quiso decir el periodista con esto? Por cierto, un periodista acreditado aquí en España y de gran reputación. Es que piensa, por lo que ha oído hablando en la calle, de que podrían surgir temores en la ciudadanía de este país de que igual un día se levantan por la mañana y se encuentran con un gobierno de izquierdas. El problema no es que sea un gobierno de izquierdas, porque en otros países también hay gobiernos de izquierdas, como en Francia, Italia y tal, y no pasa nada, sino un gobierno de izquierdas con la participación de Podemos. Al mercado y en Europa no gustan los juegos políticos con desenlaces imprevisibles, y lo que no gusta nada son planteamientos antisistema, anticapitalistas y antieuropeos. Y eso es lo que es Podemos. El mercado pide fiabilidad y confianza, además de y eso es muy importante, de la libertad económica y sobre todo del respeto del derecho a la propiedad privada. Y si esto no se logra en un tiempo rápido, me temo que la actual recuperación económica se frenaría rápidamente, el capital se espantaría y el paro laboral volvería a dispararse hacia arriba. Por lo tanto, es una situación, así lo vemos nosotros, a lo mejor es que estamos locos y ustedes lo ven de otra forma, claro. Pero nosotros desde lejos, así es como vemos este país. Nos interesa en Europa, y por eso el título de mi conferencia es el que es, Europa expectante frente a España.
Lo que nos interesa es todo lo que pueda afectar la viabilidad de la economía española. Miren que lo estoy planteando desde el punto de vista de la zona del euro. Y si algo hemos aprendido en los últimos años con la crisis de la deuda soberana en Grecia y en otros países, es que en la zona del euro un gobierno no puede hacer lo que le venga en gana y sobre todo, no puede externalizar el coste de sus políticas a los socios en la zona del euro sin que se le pase factura. Ustedes lo han vivido, lo que significa eso de pasar factura, ¿no? Las famosas primas de riesgo, otro tipo de las primas que normalmente tenemos, sino una prima de riesgo, es decir, un encarecimiento colosal para todo aquel que pida un crédito, empezando con el Estado, pero también la deuda corporativa se ha encarecido mucho. Se ha destabilizado la zona euro. Estuvimos a punto de tener la implosión de la zona euro, hubiera podido haberse derrumbado en la primera mitad del año pasado, cuando teníamos a Tsipras y Varoufakis haciendo ahí el payaso y creyendo que Europa tenía que funcionar como ellos piensan o pensaban que tiene que funcionar. Y por eso nos interesa la viabilidad de la economía española, porque España es otra cosa, es un peso pesado en la zona euro. Es la cuarta economía, un 10% del PIB, Grecia un 2%, Portugal también por ahí, pequeños, también han causado sus problemas, que duda cabe, Irlanda, pero España es un peso pesado y además muy vinculada vía comercio con bienes y servicios y vía inversiones financieras y productivas con los demás países de la zona euro. Y si este país perdiera la voluntad reformista de los últimos años, la zona euro tendría un problema serio. Y desde luego mucho más grave del que podría tener si ahora otra vez, como estamos viendo, que otra vez empiezan los problemas en Grecia y si al final Tsipras tampoco cumple con lo que ha acordado en agosto. Todo eso serían problemas, pero incluso también si Portugal, con su nuevo gobierno, también dice que bueno, ya no vamos a tomarnos tan en serio lo que nos dicen desde Bruselas, todo eso no sería nada comparable con lo que nos viene encima si este país va en una dirección problemática. Y por eso estamos tan interesados en lo que pasa en España. Y nos hacemos preguntas como las siguientes. ¿El nuevo gobierno proseguirá con la política de consolidación fiscal y reducirá el déficit público al nivel que había prometido el gobierno anterior lograr en este año, en 2016, el 3% sobre PIB, que es, digamos, el máximo permitido por el Tratado de Maastricht? Es lo que han prometido el gobierno anterior y el nuevo se sentirá atado por este compromiso de no nos importa esto. ¿Se atenderá con rigor el servicio de deuda exterior? Ustedes conocen las declaraciones de Pablo Iglesias que dice, bueno, esto de ya veremos, ¿no? Pagaremos cuando podamos y si no, pues no pagamos. ¿Se emprenderán? Otra pregunta que nos hacemos es si se emprenderán con contundencia las reformas estructurales aún pendientes, que son numerosas, sobre todo en el sector de la administración pública. ¿Habrá una solución racional al problema del independentismo catalán? Que en Europa y en Alemania no lo entendemos, a lo mejor lo entienden ustedes, pero luego nosotros no lo entendemos. ¿Y por qué eso es un problema para la zona euro? Sería un problema porque la ruptura de España tendría un coste económico, ¿no? Hay un sinfín de
análisis empíricos, simulaciones empíricas que se han hecho, y todas ellas demuestran claramente, bueno, el mayor coste se lo llevaría Cataluña, fuera del euro y todo esto, pero también el resto de España, por las mismas razones que dije antes de España con respecto a la zona euro, también España está muy estrechamente, el resto de España, muy estrechamente vinculada con Cataluña, y si esto se rompe, pues claro, tendría sus repercusiones en términos de producción. Esas son las preguntas que nos hacemos. En principio, uno podría estar optimista, porque el punto de partida para el nuevo gobierno es mucho mejor que el que tuvo el gobierno anterior cuando se inició en 2011 la otra legislatura. Por aquel entonces, como ustedes bien saben, la economía española estaba en una crisis muy profunda, con recesión, mucho paro, las arcas públicas vacías, los bonos soberanos con rentabilidades por los suelos, también las empresas, los hogares se habían endeudado desmesuradamente. En fin, toda la sociedad española, digo yo, lo afirmo así, había vivido durante muchos años por encima de sus posibilidades reales. Eso fue la situación hace 4 años, o 5. Actualmente este panorama ha cambiado completamente. España ha dejado de ser un país crisis, visto desde Europa. Yo lo veo siempre desde Europa. Ha dejado de ser un país crisis para pasar a ser un soporte de recuperación económica en la zona euro. En 2015, la economía española ha crecido con un 3,2%, es decir, muy por encima de la media de la zona del euro, que es 1,6%, también muy por encima de Alemania, por ejemplo, que también ha sido el 1,6%, 1,7%. La creación de empleo progresa, no es todo precario lo que se crea, como afirman algunos, pero sí es verdad que todavía los niveles de ocupación en este país están bastante lejos de los niveles de precrisis. La tasa de paro ha empezado a disminuir, también la tasa de paro juvenil, aunque sigue siendo muy elevada, sobre todo la tasa de paro juvenil es muy elevada, una de las más elevadas en la zona euro. El déficit público se ha ido reduciendo bastante, aunque como no sabemos, pero todavía no lo suficiente. El difícil proceso de desapalancamiento por parte de empresas y hogares que estaban todos endeudados demasiado también avanza. Todo el sector financiero, reestructuración y tal, eso también avanza, aunque también aquí hay cosas por hacer. La balanza por cuenta corriente, que había sido muy deficitaria, de repente arroja, aunque sea ligero, pero un superávit. Entra capital foráneo, por lo menos ha entrado hasta el 20 de diciembre. Y todo esto significa que, en buena medida, ha vuelto la confianza de los mercados internacionales en la economía española. Un argumento muy habitual que se oye en este contexto es que, bueno, sí, todo eso está muy bien, pero es que ha habido una serie de factores exógenos que han jugado a favor de España. Y eso es verdad, los ha habido. La actividad global ha crecido, el comercio mundial también, el petróleo ha quedado muy barato, el Banco Central Europeo hace una política monetaria ultra expansiva, el euro se ha depreciado. Todo esto son factores exógenos que, evidentemente, ayudan a una economía que está integrada en la economía mundial. Pero también es verdad que otros países de la zona euro, concretamente Francia e Italia, para los cuales el entorno externo es igual de favorable como lo es para España, registran un crecimiento bastante raquítico, apenas un 1%.
Es decir, que tiene que haber algo adicional a estos factores exógenos. Y yo los detecto en los ajustes fiscales y en las reformas estructurales que se han emprendido, sobre todo en el sector financiero y en el mercado de trabajo. Esto está empezando a dando sus frutos. Todavía hay muchos keynesianos por ahí sueltos que se empeñan en decir que hacer consolidación fiscal no es compatible con crecimiento económico. La evidencia empírica dice todo lo contrario, pero bueno, el que se empeña a contar esto, lo triste es que aquí ustedes en España hay una cierta tendencia en repetir como si fueran unos papagayos todo lo que dice un gurú por ahí norteamericano, solo porque sea un premio Nobel, ¿no? Todo lo repiten todo, en las tertulias de televisión, todos lo repiten, sin reflexionar un minuto, ¿no? Porque la evidencia empírica no es esa, y no es la evidencia ahora de un país como España, como lo acabo de resumir, sino hay estudios muy serios, científicos, hechos en el Departamento de Investigación del Banco Central Europeo, entre otros, del Fondo Monetario Internacional también, que demuestran claramente que el poner a raya las cuentas públicas es una condición indispensable para que pueda haber crecimiento económico sostenido a medio plazo. Y las principales agencias de calificación de riesgo pues lo ven igual, porque como ustedes saben, han bajado mucho las primas de riesgo, y el Tesoro Público español no ha tenido ningún problema para financiarse, y ahora se trata de mantener esto, porque solamente en este año, en 2016, el Estado español tiene que refinanciar unos 400.000 millones de euros, que se dice pronto. Y claro, los querrá refinanciar, como le ha sido posible en los últimos meses, a unos tipos de interés atractivos, a un coste financiero bajo. Lo que también es favorable para el nuevo gobierno es que España tiene un aliado importante que se llama Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, que hace una política, como dije, ultra expansiva, tipos de interés muy bajos y, sobre todo, con el compromiso que Draghi mismo ha manifestado en público en Londres, creo que fue a finales de julio de 2012, cuando dijo: haré lo que sea necesario para salvar el euro y créame, será suficiente. Esto fue decir de que yo, Draghi, haré todo lo necesario para que los tipos de interés en los mercados de capitales no suban más de lo que yo considero aceptable. O dicho de otra forma, que las primas de riesgo no refleje o no pueda reflejar la calidad de los bonos soberanos o la solvencia del país en cuestión, en este caso España. Y para eso ha puesto en marcha, en marzo del año pasado, un enorme programa de compra de bonos y tal. Todo esto no les voy a aburrir aquí con cosas técnicas, pero el hecho es que el Estado y el nuevo gobierno estarán muy contentos de que Draghi haga esto, porque esto permitiría endeudarse sin tener que correr con los costes correspondientes. Y las empresas españolas pues tampoco ocultan su satisfacción por la política ultra expansiva del Banco Central Europeo, porque esta política contribuye a que no solo los tipos de interés sean bajos y las empresas que tengan que financiarse con créditos pues conseguirán estos créditos a unas condiciones muy atractivas, sino porque también se devalúa el euro frente al dólar, sobre todo ahora después de que la Reserva Federal ha cambiado
el rumbo de su política monetaria y ha empezado a subir sus tipos de interés y aquí los bajamos, pues, o los mantenemos muy, muy bajos y entonces esto produce una depreciación del euro. Y además, como el Banco Central Europeo, hoy, por cierto, ha colocado los tipos de interés de la facilidad de depósito en tasa más negativa todavía de la que ya estaba, en un menos 0,4, es decir, que el tener reservas bancarias con el Banco Central Europeo está penalizado, entonces las empresas piensan de que los bancos pues, harán otra cosa, en vez de aparcar ahí el dinero, sino van a activar su negocio crediticio frente al sector privado. Y ya tenemos algunos indicios de estos, yo creo un tanto cuestionables, como es la llamada guerra del crédito. Bien, ahí tienen este aliado, lo que pasa es que este aliado pues, también nos preocupa un poco, ¿no? Al menos en Alemania nos preocupa. Ya sé que en otros países lo ven de otra forma, porque el mantener los tipos de interés a unos niveles anormalmente bajos, y están anormalmente bajos, eso siempre alimenta la mentalidad del endeudamiento, ¿no? Y si el nuevo gobierno español se mostrara proclive a mayores déficits públicos, pues no tiene que temer una sanción vía prima de riesgo, porque ya he dicho que no la va a haber, que lo va a impedir. Entonces, pues bueno, muy bien, nos endeudamos. Tampoco tiene que pensar o tiene que temer mucha sanción por parte de la Comisión Europea, porque al presidente de la Comisión Europea, Juncker, pues el tema de los déficits públicos le trae de lado, no le interesa demasiado, sino él lo que quiere o lo que considera esencial es fomentar la inversión en Europa, una ofensiva de inversión, porque piensa que hay una debilidad estructural de crecimiento en la zona euro, lo cual no está demostrado, pero lo dice así, y entonces pues hay que creérselo. Y por lo tanto, pues hay que fomentar esto, cueste lo que cueste, y si hay que hacerlo con deuda, pues hay que hacerlo con deuda. Es decir, por ese lado, el Gobierno pues lo tendría relativamente cómodo. Es un problema porque sabemos de la teoría económica, de Böhm-Bawerk y de otros, de que el tipo de interés tiene que ser claramente positivo, porque únicamente si es positivo da los incentivos necesarios para que los hogares aplazcan el consumo de bienes duraderos y los ahorros se pongan a disposición de todos aquellos que quieran emprender inversiones productivas, que son las que crean empleo. El tipo normal, digamos, así como lo calculamos los economistas con diferentes métodos y tal, estaría actualmente en la banda del 1,5 al 2% y no al 0,05% como está actualmente. Es un verdadero disparate. Y si esto se mantiene durante demasiado tiempo, tendremos un problema por ese lado. Y por lo tanto, yo le aconsejaría al futuro gobierno español que no mire demasiado a Frankfurt y al Banco Central Europeo y, desde luego, que no presione a Draghi a que mantenga su estrategia ultra expansiva, muy aparte, que también la creo innecesaria, ¿no? También en la zona euro estamos ya con recuperación económica, no muy dinámica, pero bueno, recuperación económica y no tiene ninguna justificación aplicar estas políticas. Bien, dicho esto, y en vista de que el punto de partida en España actualmente es tan favorable, económicamente hablando, estaríamos muy tranquilos en Europa si el futuro gobierno aprovecha estos vientos de cola favorables que tiene y convierta la economía española en una economía dinámica. ¿Y por qué estaríamos tranquilos? ¿Y por qué esto sería bueno para este país? Es porque sin dinamismo económico no hay ni pleno empleo
ni recursos suficientes para mantener y profundizar el estado del bienestar. Así de simple. Esta frase se la tenían que aprender de memoria diferentes señores que andan ahí en Madrid hablando y dialogando entre ellos a través de los medios de publicación, porque directamente no hablan, ¿no? Como se sabe, ¿no? Pues por lo menos que se aprendan esto. Lo malo o lo complicado es que el dinamismo económico no se consigue con políticas, digamos, cortoplacistas de impulsar la demanda o de hacer cosas de este tipo, porque mucho margen no hay, en la política fiscal no lo hay, porque hay mucho déficit, en la política monetaria tampoco lo hay. Mire, con toda la política ultra expansiva del Banco Central Europeo, pues no ha podido, digamos, impulsar mucho la economía europea. Y ahí tiene el caso del Japón, lo mismo, que hace lo mismo que el Banco Central Europeo, y sin embargo la economía japonesa pues tampoco. Cuando hay problemas estructurales y todos los países de la zona euro tienen problemas estructurales más intensivos, menos intensivos, pero tienen problemas estructurales, también Alemania, esto no se puede resolver con políticas cortoplacistas. Si usted tiene una úlcera, no la puede combatir durante todo el tiempo con pastillas. Quiera o no, tendrá que ir a la UBI y que le operen. Puede intentarlo con pastillas, y algunos lo hacen con pastillas y whisky, pero terminan mal. No conozco ningún caso donde se pueda arreglar un problema estructural, en este caso una enfermedad, o en caso económico, o un problema estructural de mercado o de instituciones, con políticas que estimulen la demanda. Sino lo que hay que hacer son políticas que actúen por el lado de la oferta de la economía, y eso es lo que en la jerga nuestra llamamos reformas estructurales. Por eso se llaman reformas estructurales, para que funcionen mercados, para que funcione la administración pública, para que el que quiera crear una empresa no tenga que rellenar, yo qué sé, kilos de papel que no sirven para nada y que tengan que esperar mucho tiempo hasta que le den una decisión si puede abrir la empresa o no. Este tipo de cosas, eso es lo que hay que arreglar. Y aquí le queda bastante camino a la economía española. Yo sé de lo que hablo porque en Alemania hemos tenido estos problemas. Bueno, tuvimos nuestras grandes crisis hace 10 años, que también terminaron con el gobierno de Schäuble, de entonces, socialdemócrata. Siempre paga. El que está gobernando siempre paga cuando tiene que empezar a aplicar políticas impopulares, como le ha pasado ahora también al señor Rajoy. Eso es así. Los ciudadanos somos muy ingratos, ¿no? Nos gusta que el gobierno nos arregle las cosas, pero si luego duele, entonces le responsabilizamos a él y no al que a lo mejor ha sido el verdadero responsable, y el que está ahora al gobierno lo que ha hecho es arreglar lo que había roto otro anteriormente. Así somos, y en la democracia pues hay que aceptarlo así. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál sería, digamos, la hoja de ruta de la política económica? Hay dos principios que han funcionado bastante bien en muchos países que tenían problemas serios. Alemania ya lo he mencionado, pero tuvimos también Finlandia, tuvimos Holanda, tuvimos Canadá, tuvimos Australia, tuvimos Nueva Zelanda. Estoy hablando de países altamente desarrollados que todos ellos en un momento determinado, en los últimos 20 años, han tenido problemas de crisis seria, muy seria, que no se diferenciaba mucho de la crisis que han tenido ustedes y con todos los efectos en términos de pérdida de empleo y de salarios y de pensiones y todo esto, y que han salido de esa situación. Orientando su política en dos principios. Uno es el de la estabilidad macroeconómica y el otro es el de la eficiencia microeconómica. Me explico. Estabilidad macroeconómica implica un control estricto del gasto público, por un lado,
y una máxima efectividad en la recaudación tributaria por el otro. Yo creo que hasta aquí podemos estar todos de acuerdo, eso es una cosa que podría suscribir cualquiera. Lo interesante está, bueno, pero ¿qué es lo que hay detrás de esto? En el tema del control estricto del gasto público, que no voy a decirle todo lo que hay que hacer, porque eso lo saben los expertos de turno, los decisores de la política, pero lo que sí quiero subrayar, que no solo hay que pensar en recortes, aunque puedan ser inevitables en un caso que otro, pero no hay que pensar solo en recortes del gasto, sino también, y a lo mejor en primer lugar, en elevar el rendimiento del gasto, que es notable. Menos aeropuertos fantasma y más infraestructuras digitales, por ejemplo, para poner dos extremos. El rendimiento del gasto se puede mejorar. Y por eso dije antes que también reformas estructurales en la administración pública son tan esenciales. Y esto incluye también los servicios públicos fundamentales. Ahí se puede mejorar mucho el rendimiento, ¿no? Sí, yo a veces me quedo sorprendido cuando hablo con amigos aquí en España y tal, no sé, y me cuentan cómo funciona aquí el sistema de la sanidad, en el sentido de que todo lo que hay que hacer hasta que uno se entere qué es lo que tiene. A un médico le hacen unas pruebas, el resultado se lo dan en 3 semanas, luego a lo mejor hay que operar, otra vez solicitar no sé qué, o sea, un periodo que algunos incluso tratan de alargar artificialmente su vida para que le atiendan. Si usted va en Alemania y le tienen que operar o tienen que hacer cualquier cosa, le dicen un día, usted va al clínico, entra por la mañana, ese día le hacen todo lo que hay que hacer y le dicen enseguida todos los resultados y le dan todas las fotocopias y CDs de todo lo que hay que hacer, y sé lo que hablo porque lo he vivido, y el día siguiente vuelvo al quirófano. Ya está. Eso se llama mejorar el rendimiento del gasto. No sé por qué esto aquí es tan complicado, no lo sé. Tampoco, nadie me lo ha podido explicar. Y he hablado con médicos y con todo. No me lo pueden explicar. Siempre es como es. Es una frase muy española. Es como es. Y con eso ya, todo resuelto. Pues mejora el rendimiento del gasto. Y con eso ya se arregla buena parte del déficit. Y cuando dije que hay que mejorar la recaudación tributaria, y dije máxima efectividad, aquí también posiblemente haya que subir algunos impuestos. Y si hay que subir impuestos, yo como economista siempre digo impuestos indirectos, empezando con el IVA. No impuestos directos sobre la renta, sociedades, patrimonio. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero conseguir, sí, una mejor recaudación tributaria, pero una que no afecte la inversión empresarial. Porque si no tengo inversión, tampoco tengo producción, y si no tengo producción, tampoco tengo empleo. Y entonces tengo que alimentar a los parados. Y tengo todo un problema por el lado del gasto, muy aparte que no es bueno para la evolución económica. Por eso siempre cualquier economista que pregunten le va a decir siempre: vaya por el lado de los impuestos indirectos. Pues puede ser el IVA, pueden ser los específicos, especiales, yo qué sé, gasolina, lo que sea, pero siempre indirectos, por eso no afectan la inversión. Por cierto, tampoco afectan la exportación, pero sí la importación. Es decir, que de paso también ayudan a que la actividad económica, las empresas, puedan exportar
y se les reduce un poquito la presión competitiva por el lado de las importaciones. Eso sí es que hay que subir impuestos. Pero también aquí se puede hacer mucho, acabando con el fraude fiscal, aflorando la economía sumergida. Estos son dos lacras españolas que, desde luego, no son buenas para la imagen del país. ¿Y qué significa esto? Pues significa, desde luego, conservar el artículo 135 de la Constitución española. ¿Se acuerdan que esto fue reformado en los últimos tiempos del presidente Zapatero, septiembre de 2011, con amplio apoyo parlamentario, también del Partido Popular, y mantener la consiguiente ley de estabilidad presupuestaria? Otros países lo han hecho también así. Han colocado en sus constituciones, digamos, este compromiso de controlar el déficit público, y es una buena herramienta. O sea, un gobierno inteligente haría uso de esta herramienta, no ya solo por controlar el déficit público, sino porque es una herramienta muy eficaz para un gobierno para autodefenderse frente a las presiones habituales de los grupos de interés particular. Constantemente alguien viene de una asociación o de una empresa, no sé qué, pide subsidios, pide ayudas, tal, y un gobierno puede decir, lo siento mucho, aquí está el 135, que me obliga, presupuesto equilibrado a partir de 2020, creo que es, en el caso de España. En Alemania empieza ya el año que viene, lo siento mucho, me gustaría mucho darte un subsidio, pero lo siento, no puedo, porque si no, viene otro y me lleva al Tribunal Constitucional y tengo un problema, no puedo. O sea, es estupendo tener esta autodefensa, si fueran inteligentes, claro, es ya una condición muy... Un segundo, Jürgen. Van a pasar para que hagan preguntas, va a pasar Lauda para que cojan un papelito y hagan preguntas. Además, la autodisciplina fiscal es necesaria por otra causa. Aquí en España estamos observando que está ocurriendo una cosa que es peligrosa de verdad, y es que la deuda, el volumen de la deuda, está aumentando imparablemente. Tradicionalmente, España era uno de los países con un volumen de deuda sobre el PIB bastante bajo en comparación con otros países, incluyendo Alemania, pero ahora ha subido mucho, está cerca ya casi del 100%, del 100%, sí, del PIB, es decir, 40 puntos por encima de lo que permite Maastricht. Maastricht permite el 60%. Y esto es un problema porque todo el mundo que entiende de esos temas dice que esto a la larga no es sostenible, porque claro, si la deuda aumenta, entonces también los costes financieros aumentarán. De momento no se nota mucho porque los tipos de interés son tan bajos, por lo que dije antes, pero algún día pues se cambiará esta política monetaria, subirán los tipos de interés y entonces el coste financiero es muy alto y un gobierno se puede encontrar con que el presupuesto se lo come el coste financiero y no tiene margen de maniobra para hacer otras cosas. Es decir, otra vez, el propio gobierno tendría que tener gran interés de crearse un margen de maniobra para financiar sus proyectos, y para eso es necesario que se invierta esa tendencia de subida del volumen de la deuda, y eso se consigue reduciendo el déficit público. Así convertimos todo este principio de la estabilidad macroeconómica en un círculo virtuoso. Lo que es irresponsable, desde mi punto de vista, es hacer lo que pretenden algunos desde la izquierda parlamentaria, ¿no? Con gran dosis de populismo, eso de ablandar los requisitos fiscales, desbordar el gasto público, todo esto para contentar al pueblo. Yo entiendo que los políticos quieran contentar al pueblo, ¿no? Lo que no acepto como ciudadano es que me oculten el coste de esto, ¿no? Si a mí me quieren contentar bien, pero
que luego resulte que soy yo mismo el que paga el coste de estas políticas, eso ya es un poco grave, pero así es, ¿no? Por supuesto que los políticos se lo callan, no lo dicen, ¿no? Si no sé bien, baja del cielo, es así como mana, baja del cielo, todo eso se puede hacer, ¿no? Pero no se puede hacer. O vamos a gravar a los ricos. Yo he aprendido en las últimas semanas que este país, España, tiene que estar plagado de ricos. Porque si no, no sé cómo salen las cuentas. No hay tantos ricos ni aquí, ni en Alemania, ni en ningún país europeo, como siempre dice esta gente, ¿no? Vamos a grabar a los ricos, pero como mucho, o sea, si eres realmente atrevido y contundente y tal, les puedes grabar con un 100%, les quitas todo. Pero claro, si solo hay 5 ricos, pues no te sirve de mucho. Si encima 4 se te escapan antes, pues ni eso. Pero no, hay que grabar a los ricos, así habla Pablo Iglesias, ¿no? Vamos a grabar un impuesto a los ricos. En Alemania hablan igual, los que vienen de la izquierda, dicen lo mismo, exactamente lo mismo, y ahí también estamos contando siempre los ricos. Y algunos los hay, que duda cabe. Pero en Alemania, no sé cómo será en España, pero en Alemania digo que todos los ricos que tenemos, su base imponible no está en Alemania. Está en Liechtenstein, o está en Suiza, o está legalmente, no hablo de los que el fraude, no, muy legalmente, ¿no? Todos los grandes futbolistas, corredores como Schumacher, Fórmula 1, tenistas, qué raro, todos estos vivan en Mónaco. Curioso, ¿eh? Curioso. Y no se les puede grabar, pero seguimos también en Alemania diciendo hay que subir el impuesto sobre los ricos. O sea, olvídese de esto. Y tenemos en fin, yo le aconsejaría a Pablo Iglesias a que llame por teléfono a Tsipras, su amigo y su referente, para que le cuente lo que pasó en Grecia cuando hace un año ahora Tsipras se negó a sanear las finanzas públicas, hundió en pocos meses la economía en una recesión, hubo una fuga de capitales tremenda, creó el corralito bancario para los ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a punto estuvo, dicho de paso, Grecia a ser expulsada de la zona euro, el famoso Grexit. Bueno, no expulsada formalmente, pero empujada para que se vaya, ¿no? Por lo menos en Alemania la gente estaba hasta las narices de este país. Bueno, no del país, sino de los dirigentes políticos. Y esto volvería a ocurrir en España. Y sería verdaderamente trágico, porque todos los esfuerzos dolorosos, muchos de ellos, que han hecho los españoles en los últimos años para, de alguna forma, sanear el país, habrían sido en vano. Entonces yo me pregunto, ¿y este es el cambio? Y además con la etiqueta progresista que les venden aquí algunos, no sé. Ya dijo Fraga Iribarne, ¿no?, que España es diferente, ¿no? Y a lo mejor en este caso, pues, también lo son, ¿no? Es grave. El principio de la eficiencia microeconómica es incluso, desde mi punto de vista, más importante. Bueno, son los dos importantes, pero este creo que necesita una atención especial por parte de los dirigentes políticos en los próximos años. Al menos en 3 frentes. Uno, eso es, digamos, de manual, ¿no? El de eliminar regulaciones superfluas en diferentes mercados, sobre todo en mercados de servicios, que existen profesiones liberales, o sea, todo aquello que restrinja innecesariamente la competencia. ¿Por qué? Porque la competencia es el mecanismo a través del cual limpiamos los mercados. No es bueno para una economía, sea española, alemana, francesa, lo que sea, que tengamos demasiadas empresas sin proyectos de futuro. Y las tenemos si las blindamos
frente a competidores, con regulaciones, que es lo que pasa en muchos casos, ¿no? Y entonces siguen ahí, también les damos subsidios, etcétera. Pero eso, claro, eso resta potencial productivo, porque en toda esta empresa trabaja gente tal, pero que no hay nada, digamos, que dinamice la economía. El famoso economista Joseph Schumpeter hace 100 años creó ese término de la destrucción creativa de la competencia, ¿no? Todo lo que ya no valga fuera y que vengan los nuevos, los que tengan ideas nuevas, productos nuevos. Esos son los que tiran o empujan una economía adelante. Por tanto, esto está claro. De regulación, donde se pueda, yo no digo que haya que regular todo, sino hay muchas regulaciones que son, por decir una cosa, no es que de esto dependa el dinamismo económico en España en el futuro, ¿no? Pero no hay ningún argumento válido para regular los horarios comerciales. No lo hay. No lo hay. Y sin embargo, todos los políticos en todos los países también aquí se empeñan en regularlo. ¿Por qué? Que ir al Corte Inglés cuando quiere abrir y el de enfrente igual. Y ya está. ¿Por qué hay que regular eso? Y habrá gente que le gusta ir a comprar a las 5 de la mañana mientras que otros están durmiendo. Y otros les gustaría ir de compras a las 10 de la noche, mientras que los otros están viendo la televisión y una película mala, ¿no? O sea, no hay ninguna, pero se hace. Y los sindicatos detrás y tal. Y además siempre ponen esos ejemplos. Claro, es que es traumático, porque claro, la cajera y no sé qué. Y dan la sensación que la cajera está sentada en la caja desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Si los que están empleados ahí tienen los horarios normales, tienen sus 8 horas o lo que sea, y luego vienen otros, ¿no? Lo pongo como ejemplo para decirles qué es lo que se puede hacer en este frente. El segundo, para mí esencial, mejorar la empleabilidad de la fuerza laboral. Dije antes que la tasa de paro en España todavía es muy elevada, bueno, eso lo saben ustedes todo mejor, pero la pregunta es, bueno, ¿y aquí qué es lo que hay que hacer? Lo que dicen enseguida los políticos, y esto todos los partidos, pero el que más ahora también, digamos, toma cartas en el asunto que es Ciudadanos, dice, no, es que con políticas activas de empleo. No sabemos prácticamente casi nada en los países donde se han aplicado políticas activas de empleo, incluido en España, sobre la eficacia de estas políticas. El consenso, digamos, entre los economistas, los expertos que se han dedicado a este tema, es más bien decir que la eficacia es bastante reducida. Y tiene una explicación bastante razonable, que cuando hacen políticas activas de empleo, que consisten en, bueno, de alguna forma reciclar profesionalmente a las personas que se han quedado sin empleo para ver si encuentran otra vez un empleo y tal, el que hace esto, la agencia laboral de trabajo que hace esto, tiene que tener una visión de cuáles van a ser las cualificaciones profesionales que se demandarán mañana. Y esa visión no la tiene nadie, porque eso se decide en el mercado, en la competencia, nadie sabía hace 10 años que hoy estamos en una revolución digital, no lo sabía nadie, ¿no? Y desde luego hace 10 años la política activa de empleo en España y en Alemania no ha cualificado a nadie para la revolución digital, a nadie. Si les han enseñado otras cosas, a lo mejor que puedan escribir una carta sin faltas de ortografía, o que puedan hacer esto, que hagan lo otro, pero no a lo futuro. Es que el futuro en una sociedad abierta, el futuro es incierto. Por eso necesitamos empresas, por cierto, emprendedores, que son los únicos que asumen riesgos. No funcionarios o catedráticos, funcionarios como yo, ¿no? Nosotros tememos el riesgo, por eso somos eso, ¿no? Pero los emprendedores, los que ponen ahí su capital, esos se arriesgan algo. Y esos piensan en dónde podría yo conseguir algo en el futuro y tal. Por tanto, políticas activas de empleo no es la fórmula para mejorar, desde mi punto de vista, para mejorar la empleabilidad de la fuerza laboral.
sino la actuación tiene que ir por otros campos que, según detecto en España, a lo mejor me equivoco, ustedes me pueden corregirlo todo lo que quieran, aquí no funcionan bien. Hay que empezar por el sistema educativo y mejorar la enseñanza primaria y secundaria y la universitaria. Aquí España está en unos puestos bastante atrasados en la Unión Europea. Está demostrado que en los primeros 5 o 6 años de la vida de una persona, en este caso de un niño, se decide sobre su capacidad de trabajo en el futuro. Por eso es tan importante el sistema educativo. Y lo que no se puede hacer, como se hace en este país, que cada vez que hay un cambio de gobierno, lo primero que se le ocurre es cambiar la ley de educación que había implantado el anterior, por sistema. Y nunca, por lo menos, se podía esperar un poco para ver cómo funciona lo que tenemos. Y si luego hay que adaptarlo y reformarlo, por supuesto, se adapta y se reforma que lo acabe. Pero en este país, continuamente se cambian las leyes. Yo ya no sé ni cómo se llaman. Eso sí, son muy creativos en darles unos nombres fabulosos. Son fantásticos las denominaciones que dan a las leyes y luego en la abreviatura, ¿no? Cosas sensacionales. Muy creativo, lo que pasa es que no sirve para nada eso, ¿no? Sistema educativo. En segundo lugar, implantar en todo el país un sistema de aprendizaje, sistema dual de aprendizaje. Y aquí yo siempre vendo el modelo alemán, porque es un modelo estupendo. Gente joven que sale del colegio, que no va a la universidad, no todo el mundo tiene que ir a la universidad para demostrar que es un ser humano, ¿no? Sino aprende un oficio, en Alemania son 90 y tantos oficios definidos, aprende un oficio en la empresa y al mismo tiempo va una vez a la semana a unas escuelas especiales donde aprende más bien la parte, digamos, teórica de lo que está haciendo, el albañil o el fontanero o el peluquero, o así, 90 oficios. De ahí sale en Alemania nuestra mano de obra cualificada. Si usted compra un coche alemán, sepa que está conduciendo un coche que ha sido construido no por universitarios alemanes, sino por gente que ha salido del sistema dual de aprendizaje. Y ha conseguido una titulación, y es ahora un fontanero, y es lo que sea, un mecánico de automóviles o de lo que sea. Aquí se tienen que implicar las empresas, por supuesto. Muchas empresas, yo lo he oído decir aquí en España, claro, es que eso es un coste y tal, y tenemos que crear unos puestos de trabajo especiales, y no sé qué. Digo, sí, pero es una inversión que les va a dar un gran rendimiento, porque si lo hacen todas las empresas, entonces, bien, entonces usted mañana, cuando demanda mano de obra cualificada, para que puedan ser competitivos internacionalmente y tal, pues la encontrará, porque hay un gran stock de mano de obra cualificada. Y en tercer lugar, para mejorar la empleabilidad de la fuerza laboral, esto es un tema muy sensible, pero lo tengo que decir, tienen que encajar mucho mejor que hasta ahora las carreras universitarias con las necesidades del mercado de trabajo. Para que entiendan lo que quiero decir, menos estudiar filosofía, sociología o arte, aunque todo eso tiene sus méritos, pero no tanto, y dedicarse más a ciencias, ingeniería e informática. Cuando yo veo en Madrid la Complutense y me doy un paseo y paso por la Facultad de Filosofía, lo que veo es mucha gente. Mucha gente. Y siempre me pregunto, ¿y estos? ¿Qué es lo que luego van a hacer? Posiblemente estén estudiando a ver dónde están las agencias de trabajo, donde se van a coger su subsidio de desempleo porque van directamente al paro, claro. O los que estudian arte, ¿no? Historia del arte. Mira, yo tengo una nuera que también ha estudiado historia del arte, claro, está todo el día en su casa, ¿no? Está muy bien, ¿no? Sí, todo está muy bien, ¿no? Pero no le sirve mucho
ni a él, en este caso, ni a la economía. Bien, y el tercer frente es fortalecer el entorno económico institucional para la innovación. Antes estuve hablando con una periodista y estamos hablando de la competencia china y todo esto, y los salarios bajos y tal, y digo, efectivamente, los europeos, y España tampoco, no podemos competir con los asiáticos con salarios, y tampoco queremos. Nadie quiere que aquí se paguen salarios de Pekín, sino queremos salarios más altos. Y entonces lo que tenemos que lograr, o lo que tienen que lograr las empresas, es desvincular su competitividad en los mercados del parámetro precio y sustituir, en la medida de lo posible, el precio por otros parámetros. Nivel tecnológico, niveles medioambientales, servicios postventa, en fin, un sinfín de cosas. Y entonces se puede ser también más caro y se pueden pagar también salarios más altos. La industria del automóvil alemana no tiene problemas porque sus coches sean caros. Una empresa tiene problemas porque hace los trucos esos de motores, ¿no? Pero eso es otro tema. Eso solo demuestra que golfos hay en todos los sitios, también en Alemania, por supuesto, claro. Pero se venden los BMW, los Audi, los Mercedes, tal, y son caros, y los Porsche son caros, porque ofrecen otro tipo de cosas que atraen al consumidor, y entonces puede ser un poco más caro. Y entonces los salarios en esas empresas pueden ser más altos. Y eso solo se consigue con innovación. Y para que haya innovación, I+D, +I, para que haya todo esto, por un lado, claro, las empresas españolas tienen que estar dispuestas a innovar y olvidarse de esa tristemente célebre frase de Miguel de Unamuno, que inventen los demás, ¿no? Yo admiro mucho a Unamuno, pero ahí se equivocó. Que inventen los demás, ¿no? Nosotros compramos luego las patentes, que inventen los demás, y compran a veces patentes y luego ni siquiera saben para qué sirven, porque claro, si no se dedican a la innovación, pues tampoco saben evaluar bien la patente que han adquirido. Pero también el Estado tiene que dar, digamos, condiciones adecuadas para que las empresas hagan esta innovación. Tenemos el compromiso de la Agenda de Lisboa de que creo que es que se dedique, digamos, creo que es un 3%, algo así, 2,5 al 3% del PIB a la investigación y a la innovación, y España pues está alrededor del 1%, o sea, está bastante lejos de esto. Y esto también es importante para que podamos, o para que puedan ustedes aplicar las oportunidades de la revolución digital, que ya he mencionado antes, que son muchísimas, pero claro, para eso se necesita una preparación. Y sobre todo también es importante que haya un entorno afable a la innovación para que no se les vayan los talentos. Pues claro, también en este país hay gente creativa, hay intelectuales creativos, hay científicos buenísimos, pero si dicen aquí no puedo hacer nada, en la universidad no hay medios, no hay nada, no sé qué, todo es burocracia, no sé qué, pues hacen la maleta y se van a otros sitios, se van a Estados Unidos, se van a Inglaterra, se van. El famoso brain drain, se van. Y si un país pierde talentos, pierde cabeza, por eso brain drain, pierde cabeza, pues perderá también potencial de crecimiento. Por eso es tan importante esto. Bien, dicho esto, ya para ir terminando, tenemos libre competencia, flexibilidad, formación, conocimiento, creatividad. Todo esto son, desde mi punto de vista, claves para mejorar la productividad en la economía española y aproximarla a los niveles que tenemos en otros países de la zona euro, que son más elevados, de esta forma. Y esto no es un objetivo baladí, es todo lo contrario. ¿Por qué?
¿Por qué digo que una productividad fuerte es importante? Por varios motivos. Uno es que si hay un nivel de productividad fuerte, alto en la economía, las empresas pueden ser competitivas internacionalmente, pueden penetrar otros mercados y tal. O sea, tenemos aquí un buen, digamos, motor para el crecimiento. Los trabajadores pueden tener empleos estables y bien pagados. La protección medioambiental se puede hacer de una forma rigurosa sin que haya un conflicto con el crecimiento, porque eso también se les olvida mucho, sobre todo a los profesionales del medio ambiente, como yo los llamo, ¿no? Que adoran el medio ambiente y lo quieren y tal, pero nunca hablan del coste, ¿no? Eso tiene un coste. El medio ambiente no se mejora a coste cero, eso se olviden, sino tiene su coste. Y los recursos que destinemos a proteger el medio ambiente, y no hablo solo de recursos financieros, sino también de recursos humanos, porque se necesita gente, se necesita empresas, tecnología que estén para esto. No los tenemos para otras actividades que puedan ser creadores de empleo y de crecimiento. Pero si tenemos una productividad buena en la economía, y en Alemania lo estamos viviendo porque ahí tenemos muchísimos profesionales del medio ambiente, un partido de los verdes importante, todo el romanticismo alemán del siglo XIX lo volvemos a vivir porque nos gusta, como estamos llenos de bosques, nos parece que tenemos pocos y ya nos vemos, de tanto bosque que tenemos, pues nada, ¿no? A veces, si usted oye hablar a un alemán medioambiental y luego a Alemania dice, ¿de qué me ha hablado? ¿Ha estado en Extremadura o en dónde ha estado este hombre? Pero sí hablan, ¿eh? Es que hablan como si estuvieran en Extremadura. Que no ven un árbol en un sitio y dicen, esto hay que corregirlo, ¿no? Bueno. Pero si tenemos una productividad elevada, entonces podemos compaginar los dos objetivos, porque esta productividad elevada nos da recursos para hacer una buena protección del medio ambiente, de la que yo también soy partidario, y al mismo tiempo tener crecimiento económico. Y finalmente, el sistema de pensiones y sanidad pública. Cuanto más productividad tengamos en la economía, mejor pueden ser nuestros sistemas de pensiones y sanidad pública, porque los podemos financiar a pesar del cambio demográfico que prácticamente actúa en contra de la financiación actual de estos sistemas, que como saben es el sistema de reparto, ¿no? Entonces, pues claro, tenemos de alguna forma corregir esto. Como no queremos cambiar el sistema de financiación, si lo cambiáramos sería distinto, pero como no queremos cambiar, pues entonces tenemos que buscar otra fuente para sustentar estos sistemas, y eso es la productividad alta. Todo esto está avalado por muchos estudios. Lo que pasa es que en los llamados círculos progresistas pues prefieren ignorarlos. Yo creo que es una pena porque se pueden hacer muchas cosas. En fin, ya termino para decirles qué es lo que nos gustaría en Europa. Pues lo que nos gustaría es que los próximos decisores de la política económica en este país pudieran actuar en base a un pacto de Estado de amplia mayoría parlamentaria, prácticamente entre los tres grandes partidos constitucionalistas en las Cortes. Y sé lo que hablo porque vengo de un país donde tenemos ya bastante experiencia con gobiernos de gran coalición que han funcionado bastante bien. Por cierto, el país con más experiencia de gran coalición, que nunca se menciona, pero que es así, es Austria, ¿no? Austria creo que, yo no sé si han tenido alguna vez, sí, una vez creo que tuvieron un gobierno que no era de gran coalición, pero normalmente ahí siempre los socialdemócratas y los conservadores encuentran una fórmula para gobernar juntos. Y lo único que cambia según cómo sean los resultados en las urnas, el canciller, ¿no? El que gana pone el canciller y se acabó. Esto daría un mensaje importante para Europa, el mensaje de la continuidad reformista y modernizadora, y dentro de un marco de estabilidad política para toda la legislatura, es decir, para 4 años.
Para que esto pueda ocurrir, claro, y ahí está un poco el problema, se necesita una sociedad civil fuerte. Sociedad civil fuerte. Con una ciudadanía informada y no solo en el terreno del fútbol. Ahí sí, ahí son número uno en Europa. Sino en general, una ciudadanía informada, que lucha por un Estado que sepa cumplir bien sus funciones y que lo defienda frente a acosos revolucionarios, por llamarlos de alguna forma. Eso es lo que se necesita, una sociedad civil fuerte. Y ahí todavía creo que tienen que trabajar en este país, si lo comparo con otros aquí en Europa, pero aquí tienen un think tank civismo y un señor incansable que trabaja precisamente en eso. No lo subestimen, la importancia de una sociedad civil fuerte, que es el mejor control que se puede ejercer sobre los actores políticos. Actualmente, buena parte de esta tarea se realiza a través de sus tertulias televisivas. Prefiero no comentarlo. Pero eso no es suficiente, sino tiene que haber continuamente, y le voy a dar ya, si me permites, un ejemplo que puede ser anecdótico, pero para que sepa cómo esto funciona, funciona en Alemania, una cosa muy reciente. Vamos a tener en dos autonomías alemanas, dos Länder, elecciones ahora en marzo, elecciones parlamentarias. Y en Alemania es tradición, bueno, como aquí también lo han hecho, que los candidatos de los principales partidos políticos pues hagan un debate en la televisión. Y entonces, en estos dos países, bueno, en Alemania tenemos también, digamos, un radicalismo emergente, solo que por el lado de la derecha, la famosa Alianza para Alemania. No sé si son nazis, ni siquiera ellos saben lo que son, pero son bastante radicales por la derecha y bastante insoportables, pienso yo. Pero las encuestas les dan un 12%, están en 2 dígitos. Todo un poco consecuencia de la crisis de refugiados y tal, que es un problema enorme en Alemania, que incluso nadie sabe si la señora Merkel va a terminar siendo canciller hasta el final de la legislatura. Pero, en fin, estos tienen 12%. Entonces, para los debates, estos dos debates televisivos, los presidentes regionales, uno es socialdemócrata y el otro es del Partido de los Verdes, de la otra región, han dicho que ellos solo van a este debate si no se les invita a los representantes del Partido Radical de la derecha. Y las cadenas de televisión públicas han claudicado y han dicho, bien, lo hacemos sin estos. A pesar de que van a entrar en el Parlamento y con 12%, pues eso es una cosa importante, ¿no? Bueno, se ha armado una discusión y un debate público, y por eso se lo cuento, eso es sociedad civil, un debate público en Alemania, que los dos, la presidenta de un Estado y el presidente del otro, han echado marcha atrás y desde hace unos días dicen, bueno, sí, venga, de acuerdo, vamos, y que invitan a estos también. Así se controla actuación pública, con una sociedad civil fuerte, y por eso era tan importante que vayan con esa idea a casa de que vale la pena luchar por ello y apoyar a una institución como esta, que agradezco mucho. Muchas gracias. Muy bien, venga, un aplauso. Yo creo que el mérito de Jürgen es que se le entiende todo, ¿verdad? La claridad, es un gran pedagogo, ¿sí? A pesar de que es economista, también debe ser un gran pedagogo. Hay muchas preguntas y te voy a pedir que seas muy breve,
porque si no algunos se van a ir a casa con un poco frustrados. No voy a empezar por una pregunta muy dura. Dice, si las políticas fiscales y monetarias ultraexpansivas son inútiles, ¿por qué Estados Unidos está saliendo de la crisis a mucha más velocidad que la Unión Europea? Esto tiene una contestación bastante fácil, pero se puede relacionar muy bien con lo que les he explicado aquí. Y es que la economía norteamericana no está plagada con tantos defectos estructurales como las economías europeas. Los mercados ahí son más flexibles, sobre todo el mercado de trabajo, los sindicatos ahí no juegan un papel de nada, y por eso políticas fiscales y también monetarias expansivas, incluso cuando solo se trata de estimular la demanda, que es lo que han hecho en los últimos años, funcionan. Entonces, están en situación de demanda, no de oferta como nosotros. Perfecto. ¿Habría sido mejor para España solicitar un rescate pleno de la Unión Europea? Porque ello parece que habría obligado a realizar reformas estructurales más profundas. Yo creo que la cuestión es no se pide un rescate por pedir un rescate, ¿no? Sino se pide un rescate si hace falta. Y yo en su momento, cuando tuvieron aquí este debate en el año 2012, yo dije siempre en público y tal que dejaran de discutir tanto si pedían un rescate o no, sino el gobierno tenía que decidir o tenía que estudiar si se siente capaz de tomar las decisiones necesarias para sanear el país o no. Si la contestación es que no, entonces que pidan un rescate. Si la situación es que sí, entonces no hace falta pedir un rescate. Y de hecho han ido por este camino, ¿no? Gran parte de lo que se ha hecho en términos de consolidación fiscal o de reformas estructurales es más o menos lo mismo que hubiera sido el caso si se hubiera hecho un rescate en toda regla. ¿Qué opinión merece desde el punto de vista económico el estado de las autonomías y qué supone comparativamente con los Länders alemanes? Bueno, empezando con la observación que ya quisieran los Länder alemanes tener los derechos que tienen las autonomías españolas. Por eso yo no entiendo, y nadie en Alemania entiende esa otra discusión que tienen aquí, que algunos dicen que hay que hacer una federación, ¿no? Que hay que federar el país, pero más federado de lo que ya están. Otra vez, ¿no? Desconocimiento total de lo que están, ¿no? Como estamos fuera del fútbol, pues no interesan, ¿no? Entonces, pues, dice uno que hay que crear una federación y de hecho ya la tienen. Yo creo que el problema no es que si hay muchas o pocas autonomías, hombre, se puede hablar de una que otra, que a lo mejor se puede unir con otra, pero yo sé que eso es difícil. En Alemania solo hemos conseguido, en un caso, ¿no?, unir a dos Länder para que formaran uno y otros, en otras situaciones que se ha intentado, luego no se ha querido hacer. Bien, pero lo que diferencia España de Alemania en este caso es que luego que no hay, digamos, en el conjunto de las autonomías no hay una regulación de mercado o regulación económica o como se quiera llamar común, ¿no? Sino aquí cada uno va por su aire. Se ha hecho algún intento del último gobierno de simplificar esto y crear un mercado único español, pero todavía hay muchas trabas, aparte de la cuestión del idioma en Cataluña y en el País Vasco, y aquí en Navarra a lo mejor también. Eso en Alemania no existe, sino da igual, ¿no? Incluso cuando la policía, por ejemplo, la policía es cosa de las autonomías, ¿no?
Pero cuando se necesita mucha policía, como actualmente en los carnavales, que han empezado hoy en Colonia y tal, pues entonces viene policía de otras autonomías, ¿no? Y no hay que, siempre se llama por teléfono, tú mándame aquí 500 policías y vienen 500 policías, ¿no? O cuando hay que recoger la basura, ¿no? Después de las grandes cabalgatas, el lunes de carnaval, pues vienen y limpian las calles porque a la hora todo está otra vez limpio y vienen de todas partes de Alemania, ¿no? Mientras que aquí cada autonomía vigila sus derechos, a lo suyo y tal, y se arma un cacao. Muy bien. Vamos a ver, una pregunta ahí que como alemán, a ver cómo te sientas. ¿Cómo afectará a Alemania el coste de los refugiados? Según datos, 47 millones, 47.000, supongo que son 47, no sé, 47.000, no sé muy bien. Perdón, según datos, 47.000 millones. ¿De qué? De euros, en 2016 y el 2017. Por ende, ¿cómo afectará al resto de socios y en particular a España? El drama de la inmigración. Pero hay una segunda pregunta que si quieres la juntas, ¿no? ¿Afectará al déficit alemán la inmigración masiva actual? En caso afirmativo, ¿afectará a la política de austeridad de Europa? ¿Qué está pasando con la inmigración? Bueno, ¿Qué está pasando con la inmigración? En Alemania tenemos una migración, claro, han emigrado 1 millón de personas en 2015 y en este año será más o menos otra vez 1 millón o algo menos. El coste que calculamos está en, yo no sé dónde sale esa cifra, el 40 y tantos %, el coste está en este ejercicio estará en el orden de 14.000 millones. Esto equivale al 0,2% del PIB, es perfectamente asumible. Posiblemente no podamos mantener, o el Gobierno federal no pueda mantener el objetivo de déficit cero en el presupuesto, pero el colchón es enorme, ¿no? Porque claro, como Alemania no tiene un déficit presupuestario, si tiene un pequeño superávit, el colchón incluso aunque haya que hacer más gasto, porque más gasto hay, ¿no? Hay que producir alojamientos, hay que todo el sector público, se necesitan maestros para educar a esta gente, darles esa enseñanza, se necesita más policía, bueno, todo ese tipo de cosas, sanidad. Hay un gasto adicional, pero todos los estudios que se han hecho en Alemania indican de que esto es asumible. El problema no es el coste. El problema es la cantidad de gente que viene y de los cuales buena parte, pues, digamos, tienen una capacidad de integración un tanto limitada y sobre todo si son musulmanes y tal. Y eso es lo que crea, y además todos quieren ir a los grandes centros metropolitanos, no quieren ir al campo, vivir en los pueblos, porque claro, les atrae más vivir en Colonia que no en un pueblo. Y esto es lo que crea, digamos, un sentimiento de, no sé, en la población. Cuando empezó todo esto en septiembre, al principio, los alemanes fuimos todos estamos muy contentos, venir y tal, se les recibía en la estación de Múnich, porque ahí llegaban y todo el mundo iba ahí con un pastel o con unas flores o con unas alpargatas y venga a venir a abrazaros y tal. Yo cuando observé eso dije, bueno, algunos lo harán por sentimiento solidario, ¿no? Con esta gente, pero yo creo que también muchos lo han hecho para que de una vez nos quieran en el mundo, ¿no? Después de que hemos sido tan malos durante toda la crisis soberana, y digan, mira, estos alemanes están, pues fíjate qué buenos son, ¿no? Y no hay una cosa tan mala como ser bueno, buenista, como digo yo, ¿no? Eso sale siempre mal. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Los valores para el partido CDU están cayendo en picado. La señora Merkel ya no es la política más valorada en Alemania. No sé si saben quién es el político más valorado en Alemania, ¿no? Es el ministro de Hacienda, fíjese. ¿Usted se imagina aquí Cristóbal Montoro? Es que nos gusta tener un ministro de Hacienda que cuide las arcas públicas. Es que nos gusta, porque es nuestro dinero, no suyo, es nuestro, ¿no? Cuidado. No, es un problema serio, es un problema serio.
tan serio que incluso hay un conflicto entre el CDU, el Partido Cristiano Demócrata, de la señora Merkel, y el CSU, que es el Partido Cristiano Social de Baviera, que es prácticamente lo mismo, pero que solo están en Baviera, que incluso ya ha amenazado con una querella ante el Tribunal Constitucional. Es socio del gobierno, con una querella contra el gobierno del cual él es socio, alegando que el gobierno federal no hace lo suficiente para parar esta avalancha. Para Europa, el problema es que podemos terminar cargándonos el sistema de Schengen. Y si nos cargamos el sistema de Schengen, el que establece la libertad de movimiento de las personas y de las mercancías y todo eso, prácticamente el complemento del mercado único europeo, ¿no? Si nos cargamos el sistema de Schengen, eso sí, eso produce un coste enorme. He visto unas últimas estimaciones que lo ponen en unos 100.000 millones de euros al año. Porque claro, entonces vuelven otra vez todos los controles en las fronteras, las empresas, todo eso de just in time, lo que se puede hacer ahora, ¿no? Que las empresas pues abastecen a otras en el tiempo, y todo eso ya no es posible porque uno ya no controla cuánto tiempo necesitas en la aduana, ¿no? Según si uno da con uno que tiene mal genio, pues le entretiene mucho más tiempo y tal. Y eso es un problema serio. Y por otro lado, si no conseguimos en la Unión Europea configurar una política de inmigración común que incluiría un reparto de los refugiados en todos los países con arreglo a nivel económico y tal, que incluiría también un consenso en qué países declarar como países seguros, porque es que a Alemania han venido muchos también de países del sureste europeo que son candidatos a la Unión Europea. Y todos venían por razones económicas, no porque fueran perseguidos en sus países, ¿no? En fin, si no conseguimos una política común, yo me temo mucho, o tengo mucha preocupación por el futuro de la Unión Europea. Yo creo que estamos aquí ante un problema muy, muy serio que va mucho más allá de que si esto produce un poco de déficit o menos déficit. Hay demasiadas preguntas y a los que no les contesten que se acerquen luego. Voy a hacer casi dos. Una que es el problema de la sanidad española, es una reflexión. Yo creo que el que lo ha hecho debe ser un médico. ¿El problema de qué? De la sanidad española. Sí. Hay dos preguntas sobre eso. El que lo escribe dice, ¿es un problema sindical? ¿Es un problema de gestión? Él dice, también es un problema de organización, es un problema político de politización, es un problema de descoordinación. El sistema de formación de médicos es de los mejores. Y la pregunta es, ¿por qué no funciona? Y luego hay otra segunda pregunta. En Navarra la sanidad pública no alcanza a hacer bien sus deberes y hay gran lista de espera. Sin embargo, desprecian la colaboración privado-pública, que quizás podría resolver el problema. Incluso ha habido algo que ha quitado pacientes a la sanidad privada, que dan pagados por la sanidad pública. El caso de la clínica universitaria. ¿Podría usted decirnos si en su país hay una gran colaboración privada-pública para prestar servicios públicos o, por el contrario, el Estado tiene que tener el monopolio de todos los servicios públicos? No, el Estado no tiene que tener el monopolio sobre los entes públicos, pero los puede tener. Yo creo que, por lo menos a mí personalmente, me interesa mucho más si lo que hace el Estado lo hace bien y lo hace de una forma eficiente, ¿no? En Alemania los colegios son públicos, todos. Hay también privados, pero el que lleva el niño a un colegio privado lo tiene ya estigmatizado, porque se dice está un poco. Y por eso va al privado, porque ahí las exigencias son más bajas y tal, ¿no? Lo normal, vas al colegio público. No te cuesta nada, por cierto, ¿eh? No hay que pagar nada, al colegio público. Pero es que el que ha hecho el bachillerato en Alemania y no ha pisado nunca un país anglosajón sale hablando inglés a la perfección. Pero aquí no. Es decir,
es cuestión de que si se hacen las cosas con eficiencia o no, si los maestros son buenos o no, ha habido lo que eleva el nivel en Alemania, que hay mucha competencia entre las autonomías nuestras, entre los Länder, porque ha habido algunos Länder, por casualidad, con presidentes o con gobiernos socialdemócratas, en los que se ha tratado de nivelar hacia abajo, digamos, en los colegios, ¿no?, para que todo el mundo pueda hacer el bachillerato y tal. Y yo me acuerdo muy bien, cuando mis hijos estaban ya en esa edad de terminar el bachillerato y buscar una universidad en Alemania para estudiar, ha habido años en los que algunos Länder, en este caso concreto Baviera, ha amenazado con no permitir el acceso a universidades bávaras de jóvenes que habían ido a la escuela en el estado en el que vivo yo, Renania-Westfalia, que es el más grande de Alemania, con 18 millones de habitantes. Porque dicen estos, no vienen bien preparados. Consecuencia, vuelvo a la sociedad civil de antes, que todo el mundo sabe tal, han subido los niveles en tal y ya no hay ese problema. Así es como funciona esto. Y en cuanto a la señora, las preguntas que me ha hecho, yo tampoco sé por qué no funciona esto. Es que no lo sé. Porque en cooperación pública-privada siempre puede ser una cosa que funciona. En Alemania tenemos más cosas. Tenemos, tenemos clínicos públicos, todos en la universidad, pues son todos públicos, y tenemos también privados. Entre ellos se hacen la competencia, todo eso funciona, pero es también, usted ha mencionado el tema de la organización, es que yo creo que es una cosa de organización. Y como dije antes, yo no entiendo que una vez que se le haya hecho una prueba a un paciente, ¿por qué este paciente tiene que esperar hasta semanas hasta que le den el resultado del diagnóstico? Si eso se puede hacer enseguida. A mí me han hecho reconocimientos y me lo han enseñado enseguida y luego me han dado un CD y digo, váyase. Y aquí, ¿no? Porque yo estoy siempre preocupado cuando me cuentan unos amigos que tienen algo, le llamo después de 2 semanas y digo, bueno, ¿qué te ha pasado con tu corazón? Y dice, no lo sé, todavía no me han dado el resultado. Y eso no lo entiende, es que eso no, yo no sé a qué se debe eso, no lo sé. En los tiempos actuales, donde todo está, digamos, en Internet y tal, a lo mejor en tiempos anteriores donde había que escribir a mano cosas y tal, pero si eso todo va con botones, solo hay que tener 2 deditos sin saber dónde pulsar y sale todo. No lo entiendo. No. Luego, la última pregunta, hay más, pero que se vengan luego otros si quieren, porque he prometido acabar a las 8:30. Es una reflexión que sigue luego una pregunta. Lo malo es que el futuro gobierno confunda el dinamismo económico con el desorden, que eso es los que nos tememos muchos. Y aquí la pregunta que es muy buena, dice, el día que la clase media desaparezca, los llamados pobres conocerán la verdadera pobreza. Bueno, yo creo que la pregunta es buena. Sí, pero... Mejor que no la conozca. Mejor que no se llegue a esa situación, ¿no? Digo yo. Yo creo que... Y no hace falta llegar a esa situación. Yo creo que si se impone, digamos, el buen sentido, el gobierno, cualquiera que sea, siempre, yo solo hablo de los constitucionalistas. A Podemos, yo personalmente, aunque no soy quien para decir eso, pero lo digo, no me gustaría verlos en el gobierno porque serían los que mandarían y no quiero sustos de ese tipo, ¿no? Pero los otros 3 yo creo que sí podían encontrar fórmulas para seguir adelante, porque ya se ha hecho ya tanto y la cosa va por buen camino, que sería una verdadera tragedia, ¿no? Pararse ahora o incluso reventar cosas que ya se han hecho con mucho esfuerzo, ¿no? Y pido, pues, para Jürgen Onges, que ha hecho un gran esfuerzo, un fuerte aplauso.